¿Qué tal, mi querida comunidad de almas en pena? Sean todos bienvenidos y bienvenidas al Llanto de las Almas. Es un gran placer para mí poder saludarlos y saber que están listos para escuchar más relatos paranormales. El día de hoy vamos a escuchar esas vivencias que han pasado de generación en generación. Estoy hablando de las historias de los abuelos. Ellos crecieron en una época muy diferente a la nuestra, cuando la mayoría de los lugares era monte o cerro. Las noches eran más oscuras y el respeto por lo inexplicable formaba parte del día a día en los pueblos y rancherías. Aquí escucharemos de esos encuentros y advertencias que nuestros mayores vivieron, sucesos que marcaron a sus familias y que el tiempo no ha podido borrar. Así que pónganse cómodos, colóquense sus audífonos, apaguen las luces, suban el volumen y comencemos con el primer relato. Toda su vida, mi abuelo tuvo un gran defecto. Este era ser un hombre muy quejumbroso con su situación económica. Siempre andaba renegando porque no tenía dinero, que si la vida era injusta con él, que si Dios lo odiaba, y que por más que trabajaba, no salía de lo mismo. En pocas palabras, el viejo era muy avaricioso y siempre andaba deseando tener riqueza sin importar cómo. Este era su día a día, quejas y quejas sobre su miseria. Pero todo cambió hasta que una noche le pasó lo que les voy a contar en esta ocasión. Esa noche, él venía de regreso a la casa después de una jornada larguísima de trabajo en el campo. Ya era tarde y la oscuridad era total, pues en ese entonces no había luz eléctrica como hoy en día, por lo que su única fuente de iluminación era la luna y las estrellas. Él venía caminando por una brecha de terracería para llegar a su casa. De esas brechas que en algunos tramos cruzan los terrenos de algunas personas y que no tienen ni una sola lámpara. Él venía como siempre, murmurando entre dientes y maldiciendo a Dios, quejándose de su mala suerte y lo miserable que era. Pero al llegar a un cruce de caminos, escuchó un galope de un caballo detrás de él. Fue algo muy extraño, pues mi abuelo me contó que ese sonido vino de la nada. Fue como si este caballo hubiera comenzado a cabalgar de repente justo detrás de él, pero nunca se escuchó su cabalgar a lo lejos. Esto fue lo que llamó la atención de mi abuelo, y al voltear, vio que se le emparejó un hombre montado en un caballo negro bastante imponente. Pero lo que más le sorprendió a mi abuelo fue la facha del sujeto. Y es que a pesar de estar en el campo, el hombre iba vestido como un catrín elegante, con un traje negro impecable que parecía relucir en la penumbra. Este hombre estaba lleno de anillos, collares y esclavas. Estas eran de oro y brillaban intensamente con la luz de la luna. Pero lo que de verdad le dio el primer golpe de desconfianza fue un olor que impregnó el lugar de repente, junto con la aparición de aquel catrín con su caballo. Y es que todo el ambiente se inundó de golpe con un olor a azufre tan fuerte que picaba la nariz. El catrín detuvo el paso de su caballo para ir al mismo ritmo que mi abuelo. Al emparejarse, lo saludó con una voz muy fina y de una manera bastante educada. Después del saludo y sin darle rodeos al asunto, le dijo que él sabía perfectamente lo mucho que sufría por la falta de dinero. Sus quejas diarias por no tener riqueza y sus blasfemias porque el de arriba nunca lo ayudó a cumplir ese deseo de ser alguien de alto poder adquisitivo. Acto seguido, este catrín sacó entre sus ropas una bolsa pesada. Una bolsa
que sonaba a puras monedas de oro, y se la ofreció directamente. El jinete estiró la mano, diciéndole que con eso acabaría con todas sus penas para siempre, y que ya no tendría que volver a estar trabajando. A mi abuelo se le encendió la ambición por un segundo, pensando que por fin su día de suerte había llegado. Pero antes de estirar la mano para agarrar la bolsa, el cuerpo le avisó del peligro. De la nada sintió un escalofrío tan intenso y tan helado que lo hizo quedarse estático. En ese preciso instante, el Catrín se inclinó desde el caballo para poder verlo de cerca. La luz de la luna alcanzó a reflejar su rostro, y mi abuelo vio cómo esas facciones de aquel hombre comenzaron a cambiar por completo frente a sus ojos, perdiendo cualquier rastro humano, mientras que los ojos se le iban iluminando en un color rojo vivo, tan brillante como el fuego mismo. El pánico le ganó por completo a la avaricia y mi abuelo no tocó la bolsa. Del miedo que sintió, se dio la vuelta y salió despavorido. Mi abuelo me contó que sentía como si sus piernas fueran de gelatina, pero no detuvo el paso hasta que cruzó el portón de la casa. Llegó pálido, temblando de pies a cabeza y sin poder articular ni una sola palabra. Del puro susto esa misma noche, le dio una calentura tan fuerte que lo tumbó 3 días seguidos en cama, delirando y sudando frío. Mi abuela tuvo que estar poniéndole paños de agua y rezándole toda la noche para que pudiera recuperar el sentido. Tal fue el susto que tuvo que ir a que lo curaran de espanto, porque según esto, ya se le estaba aflojando el cuerpo, y si seguía así, no le daban esperanzas de seguir con vida. Después de su curada y sentirse un poco mejor, cambió por completo. Y es que la lección le quedó grabada a mi abuelo en el alma. A partir de esa noche, jamás en la vida se volvió a quejar de su situación económica. Tampoco volvió a renegar por no tener dinero, porque entendió a las malas que hay cosas allá afuera que escuchan las quejas de los ambiciosos y que se te pueden presentar en cualquier momento. Esta es una experiencia que nos platicaba mucho mi abuelo cuando éramos niños y él todavía vivía. Recuerdo que nos quedábamos platicando en el patio de su casa por horas y horas, y más de una vez nos contó esto. Él nació y creció en una zona rural. Prácticamente sus padres y otras familias fundaron ese pueblito en donde vivía. Eran terrenos grandes, hectáreas y hectáreas repartidas entre los jefes de cada familia. Si no mal recuerdo, a estos se les llaman ejidos. Las casas estaban alejadas una de la otra por varios metros y no había iluminación pública ni otro tipo de servicios como en la actualidad. Cerca de donde vivía mi abuelo había un cerro, y desde la parte trasera de su casa, mi abuelo y toda su familia tenían una vista directa hacia una loma grande y desértica que quedaba justo enfrente de su propiedad. Era un lugar seco en tiempos de calor, pero muy verde en tiempos de lluvia. Él nos decía que ese lugar de día parecía de lo más normal, pero de noche se convertía en el escenario de cosas muy extrañas. Contaba mi abuelo que ya bien entrada la madrugada, entre la 1 y las 3 de la mañana, era casi del diario ver luces misteriosas moviéndose en esa loma. No eran linternas de los campesinos ni luces de otras casas. Más bien, eran unas esferas de lumbre gigantes, de un color rojo brillante, que a veces cambiaban a un tono amarillento y que parecían estar bailando brincando
de un lado a otro de la loma. Esas bolas de fuego subían y bajaban el cerro a una velocidad increíble, rebotando entre las piedras y flotando por encima de las copas de los huizaches, nopales y mezquites. A veces parecían juntarse y separarse en el aire, como si estuvieran bailando en la oscuridad de la cima. Los adultos y los ancianos del pueblo siempre decían que esas lumbres eran brujas que salían a hacer sus maldades. Pero mi abuelo y sus amigos de la juventud, llevados por la incredulidad y la rebeldía de la edad, pensaron que eran puros cuentos para asustarlos, o que seguramente se trataba de algún tesoro enterrado o de dinero que estaba ardiendo en el cerro. Un fin de semana, después de estarse tomando unas cervezas y de estar viendo las luces desde abajo, se armaron de valor. Eran un grupo de 5 jóvenes con el alcohol ya un poco encima, así que decidieron que esa misma noche iban a subir a la loma para descubrir de una vez por todas qué eran esas esferas de fuego bailarinas. Mi abuelo recordaba que agarraron un par de linternas de petróleo y unos cuantos palos gruesos por si es que salía un animal. Y así comenzaron a subir a pie, guiándose por el último punto donde se había visto caer una de estas lumbres. Conforme iban subiendo, el ambiente empezó a ponerse cada vez más pesado y silencioso. El viento soplaba con fuerza, y al principio estaba haciendo ruidos raros entre los nopales, ruidos que poco a poco se fueron apagando entre más se adentraban en el cerro. Después de casi una hora de camino entre rocas y maleza espinosa, llegaron a una pequeña explanada cerca de la cumbre. Fue ahí donde las linternas comenzaron a querer extinguirse de la nada, parpadeando hasta quedarse completamente apagadas. En medio de esa penumbra total, el silencio se rompió por completo por unos ruidos y risas bastante aterradoras y peculiares. Acompañado de esto, todos vieron salir sombras entre las rocas grandes del lugar. Mi abuelo contaba que no vieron ni monstruos ni fantasmas, sino algo mucho más desconcertante y tétrico. De la oscuridad salieron varias mujeres mayores. Eran ancianas vestidas con trapos viejos y oscuros, con el cabello completamente desalineado y todo enredado. Estas mujeres no dijeron ni una sola palabra. Simplemente se les lanzaron encima con una furia y una agilidad la cual no correspondía a su edad. Empezaron a amedrentarlos, dándoles empujones, soltando chillidos horribles y atacándolos a obscuras con unas uñas largas que se desencajaban en la piel. La confusión fue total. Entre la oscuridad, los gritos de sus amigos y los ataques de estas mujeres, todos perdieron la noción de dónde estaban parados y se dispersaron en la oscuridad del cerro, corriendo hacia diferentes direcciones para salvar su pellejo. Mi abuelo dice que no lo pensó 2 veces en ese momento. Impulsado por el puro terror de escuchar esas risas burlonas pisándole los talones, dio la vuelta y bajó la loma a toda velocidad, tropezando con las piedras y desgarrándose la ropa con las espinas de los huizaches. Como pudieron, 3 de los amigos lograron llegar al pie del cerro. Estaban todos heridos, pálidos y respirando a duras penas por el agotamiento. Ya al bajar y al estar en un lugar que parecía seguro, se tranquilizaron y analizaron todo lo que habían visto. También se dieron cuenta con mucha desesperación que les faltaba uno de sus acompañantes. Querían ir a buscarlo en ese momento, pero por el miedo de volver a subir a oscuras, decidieron esperar a que amaneciera para dar aviso a los familiares y armar una búsqueda en forma. Al día siguiente, al ver que este joven no apareció en toda la noche, fueron a buscarlo a su casa, y ahí se encontraron con la sorpresa
de que sus padres no tenían idea alguna del paradero de su hijo. Estaban muy preocupados porque no había llegado en toda la noche anterior. Así que desde muy temprano, los padres del muchacho desaparecido y varios vecinos del pueblo subieron a buscarlo al cerro. Estaban pensando lo peor. Recorrieron la zona del ataque, pero no encontraron ni rastro de él, ni su chamarra, ni señas de que hubiera estado ahí. La angustia duró varias horas. Eso hasta que casi a mediodía, un vecino que vivía en las orillas del pueblo, bastante lejos de la loma, fue corriendo a avisar a todos que ya había encontrado al chico. Cuando le preguntaron dónde lo habían encontrado, el señor les comenzó a contar que había escuchado unos ruidos extraños que venían de la parte trasera de su terreno. Y cuando fue a revisar, encontró al muchacho. El amigo de mi abuelo estaba metido dentro de un corral de marranos, completamente encuerado, lleno de lodo y estiércol. Arrinconado en una esquina del corral, temblando de frío y de miedo. Pero lo más impactante de todo es que el cuerpo del joven estaba lleno de marcas visibles. Tenía arañazos muy delgados pero muy profundos en toda la espalda, el pecho y los brazos. El muchacho estaba en un shock total, tan severo que no podía ni hablar. Tenía la mirada perdida en el vacío y le tomó varios días poder articular palabras para medio explicar lo que le había pasado. Lo único que recordaba es que esas mujeres lo habían arrastrado entre la maleza y después despertó en el corral de los animales, pero sin saber cómo había llegado ahí. A partir de ese día, ni mi abuelo ni sus amigos volvieron a acercarse a esa loma por la noche. Se les quitó por completo la curiosidad y se dieron cuenta que las historias que contaban los ancianos eran reales. Esas luces de lumbre que bailaban en el cerro, en efecto, eran brujas. Antes de continuar con los siguientes dos relatos, que les advierto son los más impactantes de este video, me gustaría hacer una pequeña pausa para invitarte a que formes parte de esta familia de almas en pena. Si este video te está gustando, te invitamos a suscribirte y dejarnos un like. Eso nos ayuda bastante a que este proyecto siga adelante. No olvides dejarnos un comentario, ya que al final de este video estaremos saludando a algunos de ustedes. Si te quedas con ganas de escuchar más experiencias aterradoras, también te invito a que terminando este video te des una vuelta por nuestro canal hermano Plática Paranormal. Ahí también encontrarás experiencias y temas que pueden ser de tu interés. Nos encantaría que también fueras parte de esa familia. Te dejo el link directo aquí abajo en la descripción. Dicho esto, continuemos con el video. Esto le pasó a mi abuelo ya hace bastantes años. Él tiene unas tierras de siembra en una zona bastante retirada, pegada a la falda del cerro, en donde la vegetación es pura maleza, nopales, árboles de mezquite espinosos y garambullos. Para llegar hasta su milpa, tenía a fuerzas que caminar por unas brechas muy angostas y solitarias, donde casi nadie pasaba por ahí en todo el día. Una mañana como cualquier otra, mi abuelo salió muy temprano de su casa, con su almuerzo y sus herramientas al hombro. El sol apenas iba saliendo y la luz comenzaba a iluminar los senderos. Iba caminando a paso tranquilo, silbando para hacer menos pesado el trayecto y pensando en las tareas que le tocaba hacer ese día con el maíz, cuando al rodear una parte del camino en donde hay unas rocas grandes que forman una especie de callejón natural, el silencio del monte se rompió en seco. A lo lejos empezó a escuchar los gritos de un hombre. No eran gritos normales de alguien que estaba arreando a los animales,
o llamando a otra persona. Eran unos alaridos llenos de pánico absoluto y una desesperación tan profunda que a mi abuelo se le erizó la piel. El hombre gritaba pidiendo auxilio, maldiciendo y casi llorando al mismo tiempo. Era como si estuviera metido en una situación de vida o muerte. Escuchar este nivel de angustia hizo que mi abuelo no lo pensara 2 veces. Dejó su morral en el suelo para andar más ligero. Agarró con fuerza el mango de su machete, por si es que se trataba del ataque de algún animal salvaje o un asalto, y corrió a toda prisa hacia los matorrales de donde provenían estos gritos desesperados. Al salir un pequeño claro que estaba rodeado de rocas, mezquites y nopales, mi abuelo se topó con una escena que hasta el día de hoy afirma que fue 100% real. Ahí estaba una persona del rancho. Era un señor ya grande que mi abuelo conocía. Este hombre estaba completamente de espaldas contra un árbol grande, totalmente descontrolado, tirando machetazos ciegos y desesperados hacia todas partes, al aire y contra el suelo. Primero pensó que este hombre tal vez estaba borracho o bajo el efecto de alguna sustancia. Pero cuando vio que no estaba solo, esa opción se desmoronó por completo. Mi abuelo vio con total claridad que el señor estaba siendo atacado por un grupo de seres diminutos. Eran criaturas muy pequeñas, del tamaño de niños recién nacidos, incluso un poco más bajos. Pero sus cuerpos eran aterradores. Eran figuras oscuras de piel arrugada y reseca, como la corteza de los árboles. Estos seres se le subían por las piernas con una agilidad espantosa, trepando por su ropa como si fueran hormigas. Tenían unas manos pequeñas y delgadas, llenas de uñas largas, que los rasguñaban con saña en los brazos y la cara. También, con sus pequeñas bocas, comenzaban a morderlo sin soltarlo, jalándole la camisa y la piel. El pobre hombre jalaba aire con dificultad, tirando golpes con el fierro para quitárselos de encima. Pero estos seres eran tan rápidos que lograban esquivar el filo del machete, mientras se empezaban a burlar de él con unos ruidos agudos, parecidos a los chillidos de algún animal pequeño, mezclados con risas sutiles. Al ver la gravedad de la situación, mi abuelo soltó un grito fuerte para llamar la atención de las criaturas y se lanzó al frente, levantando su machete para hacer ruido contra las piedras y asustar a estos seres. Corrió directo hacia donde estaba el señor, dispuesto a meter las manos en la pelea. Fue algo sumamente extraño y repentino, porque en cuanto esas criaturas sintieron la presencia de un segundo hombre con intención de atacarlas, detuvieron su agresión en seco, soltaron a este hombre de golpe, y con una velocidad increíble que apenas permitía que el ojo humano le siguiera el paso, corrieron hacia los lados dispersándose y escondiéndose entre la maleza y las piedras. Mi abuelo alcanzó a ver cómo sus siluetas diminutas se metieron entre las rendijas de las rocas y se perdieron por completo en la maleza del monte. El lugar quedó en un silencio profundo. Mi abuelo se acercó al señor de inmediato, quien cayó de rodillas al suelo, temblando de pies a cabeza, con la respiración cortada y abrazando su machete como si todavía temiera que estas cosas regresaran. Tenía la ropa rota, el cuerpo lleno de arañazos delgados pero profundos y mordeduras que sangraban en las pantorrillas y antebrazos. Mi abuelo lo ayudó a levantarse, le limpió las heridas con un poco de agua que llevaba y lo acompañó de regreso al pueblo, caminando muy despacio, ya que el señor apenas si podía sostenerse con sus propias piernas. Durante todo el camino de vuelta, el hombre no quiso decir ni una sola palabra. Simplemente venía con los ojos pelones, mirando hacia el monte a cada paso que daba. Después de ese día, por su parte, mi abuelo siguió trabajando en la milpa, ya que este era su único sustento. Pero nunca volvió a entrar al monte sin su machete bien afilado en la mano y con la incertidumbre de saber que habían sido esos seres que atacaron a aquel señor ese día.
Esta es una historia que me contó mi abuelo, pero es una experiencia que vivió su padre, es decir, mi bisabuelo. Esto ya hace muchísimos años. En aquellos tiempos la vida en el campo era sumamente pesada. Se trabajaba las tierras de sol a sol, y la única forma de mover las cosechas, los bultos de semilla o de trasladarse de una comunidad a otra era utilizando animales de carga o montando a caballo, ya que los caminos eran de pura terracería y era muy rara la persona quien tenía una camioneta de trabajo. Además, tenían que salir temprano, porque si es que tenías que ir a otro pueblo, ya fuera a dejar mercancía o a comprar despensa, si te agarraba la noche, tu única compañía era la luz de la luna y el instinto de tu animal en caso de llevar uno. Mi bisabuelo venía regresando de una jornada extenuante de trabajo en el terreno de su padre, ya muy entrada la noche. Se le había hecho tarde acomodando unos rastrojos y limpiando las herramientas que utilizó. Ya cuando finalizó sus deberes, el sol estaba empezando a ponerse. Así que sin tiempo que perder, tomó su caballo de confianza y emprendió el camino de vuelta a casa. El trayecto era un poco largo, solitario y silencioso. En su camino, a fuerzas tenía que pasar al lado de un arroyo, el cual cruzaba las orillas del pueblo. Era un lugar que de día era muy concurrido. Los ganaderos llevaban a tomar agua a sus animales, las mujeres llevaban la ropa ahí para lavar, y algunos otros se metían a bañar a ese arroyo. Pero de noche, este se ponía bastante pesado. El silencio apenas era interrumpido por el croar de algunas ranas y los grillos que había en el lugar. Al irse acercando a la orilla del arroyo, el caballo del padre de mi abuelo comenzó a comportarse de una manera extraña. Comenzó a ponerse muy inquieto, orejeando hacia los matorrales, resoplando con nerviosismo y pisando la tierra con mucha desconfianza. Era como si presintiera un peligro oculto entre los árboles. Mi bisabuelo, que ya venía cansado, fastidiado y con ganas de llegar a cenar, no le tomó mucha importancia. Pero al ver que no se quitaba este comportamiento, pensó que el animal simplemente se estaba asustando por el ruido de la corriente del agua, o tal vez había un coyote o algún animal por la zona bebiendo agua del arroyo. Así que simplemente le dio un pequeño golpe con las espuelas para obligarlo a seguir avanzando. Fue justo al rodar una curva del sendero, donde el agua formaba un pequeño charco calmado, cuando vio una persona. Sentada en una de las piedras más grandes de la orilla, bajo la luz de la luna que iluminaba todo el paisaje, estaba la silueta de una mujer. Desde lejos se alcanzaba a distinguir que era de un porte muy elegante. Vestía ropas claras y tenía una cabellera negra larguísima y brillante. Con mucha calma, la mujer pasaba sus dedos entre los mechones, peinándose el cabello con una delicadeza y una lentitud que llamaba mucho la atención, dejando que las puntas de su pelo casi rozaran la superficie del agua. Al verla ahí sola, indefensa y a altas horas de la madrugada en un lugar tan desolado, a mi bisabuelo se le hizo fácil acercarse, llevado por la coquetería y el orgullo de hombre. Arreó su caballo para emparejarse justo a la orilla del arroyo, a escasos metros de donde estaba esta misteriosa mujer. El hombre, pensando que se trataba de una muchacha del pueblo que se había escapado de su casa o que buscaba compañía, empezó a querer seducirla, lanzándole piropos, halagos de lo largo de su pelo y preguntándole con insistencia que qué hacía una mujer tan hermosa sola en ese lugar a esas horas de la noche. La mujer no decía absolutamente nada, ni siquiera se inmutaba o respondía a las palabras de mi bisabuelo. Era como si le ignorara y simplemente seguía peinándose a espaldas de él, balanceando el cuerpo de una manera muy suave al ritmo de sus manos.
Sin embargo, conforme mi bisabuelo intentaba arrimar más el caballo para verla de frente, el animal se plantó en seco en la terracería. El caballo se negó rotundamente a dar un solo paso más hacia adelante. No solo no quería acercarse, sino que también comenzó a bufar con violencia, a rascar el suelo con los cascos y a temblar de las patas traseras con un miedo que desconcertó al hombre. Cegado por la curiosidad y la necesidad de querer verle el rostro, mi abuelo ignoró por completo las alertas del caballo. Levantó la voz y le insistió a la mujer que tuviera la amabilidad de voltear para poder platicar bien. Fue en ese preciso instante cuando la silueta detuvo el movimiento de sus manos y giró el cuerpo de golpe hacia donde estaban ellos. En cuanto lo hizo, el caballo soltó un relinchido de terror ensordecedor que se escuchó en todo el campo. Se levantó en sus dos patas, perdiendo el control, y tiró a mi bisabuelo directo al suelo. Del pánico, el animal dio la vuelta y salió huyendo a toda prisa con un rumbo desconocido, dejando a su dueño completamente desamparado y tirado en la oscuridad. Desde el piso, adolorido por el golpe, mi bisabuelo levantó rápidamente la mirada para ver qué había espantado de esa forma a su caballo. Pero al fijar la vista en la mujer, el miedo que sintió lo hizo que casi se le parara el corazón ahí mismo. Al voltear por completo, toda la ilusión de una mujer hermosa se desvaneció en un segundo. Y es que debajo de esa cabellera negra y sedosa, lo que había era una pesadilla viviente. Las facciones de la supuesta joven eran en realidad una cara de caballo. Tenía una mandíbula enorme, la cual mostraba unos dientes amarillos y deformes, y dentro de las cuencas de los ojos se alcanzaba a percibir una mirada fija y fría. El pánico se apoderó de mi bisabuelo por completo. Como pudo, se levantó del suelo ignorando los dolores de la caída y salió corriendo con el alma en un hilo por toda la vereda. Iba tropezando entre las rocas del arroyo, atravesando los matorrales y espinos que le desgarraban la camisa y la piel, impulsado únicamente por el horror de saber que esa entidad se había quedado atrás, observándolo desde la orilla del agua. Llegó a la casa corriendo solo, sin aliento, con el corazón queriéndose salir del pecho y tocando la puerta desesperadamente. Para su sorpresa, el caballo ya estaba ahí, aún temblando de los puros nervios del encuentro. A partir de esa noche, mi bisabuelo cambió, y es que se le quitó por completo lo coqueto, y jamás en la vida volvió a jugarle al valiente. Tampoco volvió a querer enamorar a alguien o dirigirle la palabra a mujeres desconocidas que se encontraban solas en la orilla del agua o en las brechas del campo. Y bien, mi querida comunidad de almas en pena, con esto cerramos los relatos de este video. Pero antes de despedirme, me gustaría agradecer a todas esas personas que estuvieron activas en los videos anteriores. Sus comentarios estarán apareciendo en este momento en pantalla. Si tú también quieres aparecer en los próximos saludos, no olvides dejar tu comentario aquí abajo. También te recuerdo que este canal se alimenta con tus vivencias. Si tienes alguna experiencia paranormal que te gustaría contarnos, puedes enviarla al correo ellantodelasalmas@gmail.com o mandarnos un mensaje directo en nuestras redes sociales. Todos los links te los dejo aquí abajo en la descripción. Si te gustaría seguir escuchando más relatos paranormales, te invito a darle clic a alguno de los 2 videos que te estarán apareciendo en pantalla. O bien, puedes visitar nuestro canal hermano, Plática Paranormal, para escuchar experiencias de una forma más cercana. Muchas gracias por ver el video. Yo soy Ángel, y recuerda que en el llanto de las almas nos atrevemos a contar lo que nadie más
se atreve a decir.